Listos. Bueno, muchachos, de 11D reciban un cordial saludo para explicarles la segunda guía del tercer periodo, no sin antes, pues explicarles o sugerirles algunas cositas de la primera guía que de pronto no tuvieron en cuenta. Entonces, recordemos que estamos en acústica, ¿sí? ¿Qué es la acústica? Es la parte o rama de la física que estudia el sonido. El sonido es un fenómeno que interactúa con nosotros como seres humanos desde que nacemos o aún antes de nacer, porque se nos va desarrollando este sentido. Entonces, por eso es tan importante dentro del movimiento ondulatorio, porque recordemos que lo que hemos visto realmente es el movimiento ondulatorio, las ondas. Vimos las características de las ondas, vimos que era una amplitud, la cresta, un valle, cuál era la frecuencia, la velocidad de una onda y fenómenos ondulatorios, que era la reflexión, refracción. Ahora empezamos a ver las ondas implícitamente en el sonido. Y ahí, cuando cogemos el sonido para estudiarlo por separado, es lo que llamamos acústica. ¿Listos? Más adelante, en la siguiente guía, vamos a analizar lo mismo, pero con la luz. Y la luz se llama es óptica. ¿Listos? Entonces, eh, concepto y características del sonido, qué es el sonido desde la física, porque por ejemplo, si yo le pregunto al músico, ¿sí? ¿Qué es el sonido? Pues él me va a contestar, por ejemplo, ya desde la parte más cultural, más artística como tal. Nosotros vamos a tratar de conceptualizar el sonido directamente como movimiento ondulatorio desde la física. Entonces, por eso, por ejemplo, aquí dice este fenómeno se basa en el hecho de que las ondas sonoras pueden reflejarse en superficies rígidas, ¿sí? En otras palabras, pues lo vamos a analizar desde el movimiento ondulatorio. Entonces es bueno, por ejemplo, entender la naturaleza del sonido. ¿Qué es eso? Pues simplemente que es una onda de presión. ¿Cómo así de presión? Que necesita, como hagamos de cuenta, como aire para que se propague. Mientras, por ejemplo, la luz no. La luz, por su velocidad, ¿sí? No necesita de un medio elástico o material para el que se propague. Entonces, por ejemplo, en el vacío no hay sonido. ¿Listos? ¿Qué es el vacío? La ausencia de gravedad. ¿Sí? Entonces, en el vacío no hay ningún sonido. Por eso, cuando ustedes ven esas películas y que supuestamente salen del planeta y que ahí gritan y que se escucha y que todas esas cosas, eso es pura mentira, porque eh, en el espacio, por la ausencia de gravedad, en algunos puntos focales del espacio, no hay o no se puede propagar el sonido como tal. Pero entonces, ¿dónde sí se puede propagar? Entonces, aquí, esto era lo que yo les preguntaba, algo muy similar en la clase pasada, en el aire, en el agua, en el plomo, en el hierro, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué las catedrales, ¿sí? O las iglesias eran hechas en granito o en mármol? Pues por la acústica. Antes los sacerdotes, ¿sí? En la Edad Media no tenían los micrófonos y ni los parlantes ni el sistema de amplificación que se utiliza en la actualidad. A ellos les tocaba desde un púlpito, ¿sí? Que era, haga de cuenta, como un altar así, estaba como en la mitad de la columna, hablar para todos, ¿sí? Y pues este material hacía que la voz del sacerdote se reflejara y se difractara en todas las columnas de la catedral y podían asistir muchas personas y a todos les llegaba la voz del sacerdote, ¿sí? Pues en ese entonces también pues eran muy rigurosas todas estas, digamos, todas estas eucaristías. Bueno, entonces el sonido se propaga con medios elásticos y en diferentes medios, ¿sí? Por ejemplo, hablando de aquí de la velocidad en el aire a temperatura de 25 grados centígrados, ¿sí? O Celsius, es de 343 metros por segundo, ¿sí? O sea, hagan de cuenta, una cuadra más o menos mide 100 metros, ¿sí? 3 cuadras serían 300 metros, 3 cuadras y media, casi 350. Entonces,
La velocidad del sonido en el aire con esta temperatura de 25 grados es de casi 3 cuadras y media en un solo segundo. ¿Es rápido? Pues claro que sí. Y ustedes van a decir, pero no, profe, yo no creo, porque si yo hablo aquí en mi casa y para que me escuchen a 3 cuadras y media, no, lo que pasa es que esas son pruebas que se hacen, digamos, en un cuarto cerrado, donde no hay interacciones con otros sonidos o intermitencias o sí, que hayan otras ondas que las altere para calcular esa velocidad, ¿sí? Que si el hombre ya superó la velocidad del sonido, claro que sí. Lo ha hecho en diferentes experimentos. Bueno, para poder definir la velocidad del sonido venía esto de la compresibilidad, la densidad, la masa molecular y la temperatura, ¿sí? Por ejemplo, si está más frío, el sonido es tiene mayor velocidad. Bueno, luego venían las características del sonido, muchachos. Tres características muy importantes: el tono, el timbre y la intensidad. Cada uno explica cosas diferentes, ¿sí? El tono, pues son los graves, los agudos y se maneja por una escala, unas frecuencias que por eso es este HZ. Este HZ son los hertz. Y voy a dar respuesta a la primera pregunta. Yo les preguntaba en el WhatsApp, ¿cuál era la diferencia entre el umbral del dolor y el intervalo audible? El intervalo audible es ese intervalo que nosotros los seres humanos podemos captar algún sonido, ¿sí? Pero eso difiere de otros animales. Nosotros somos animales racionales, pero por ejemplo hay animales que perciben sonidos en las distancias, ¿sí? O mínimos. Por ejemplo, los perros pueden recepcionar sonidos agudos con mayor precisión que nosotros los seres humanos. Entonces, eso es el intervalo audible y se maneja por hertz, de 20 a 20.000 hertz, ¿sí? Pero, ¿qué es el umbral del dolor? El umbral del dolor resulta que hay una escala decibélica, ¿sí? En la cual el intervalo audible se hace un máximo. Y por decir algo así como para no alejarnos tanto, si yo me hago, digamos, en la pista de un aeropuerto, muy cerca del motor de un avión, un Boeing 767, algo muy grande, ¿cierto? Las turbinas van a generar más de 120 decibeles y se me puede romper el tímpano. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver en la segunda guía, ¿cierto? De cómo es que nosotros hacemos para oír. Entonces, eso como son huesecillos que se mueven con la onda de presión, con la onda de aire del sonido que les estaba diciendo, pues nos puede reventar el tímpano porque llega a un umbral al máximo que nosotros podríamos oír. Recuerden que una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Bueno, el tono graves agudos se maneja también por la frecuencia, la intensidad, ese no es otra cosa que el volumen. El nivel de intensidad es lo que les estaba diciendo, es la medida para captar todos los sonidos que se expresa en decibeles, ¿sí? Y es una medida logarítmica. Los logaritmos en matemáticas se utilizan para cosas muy pequeñas. Entonces aquí también hay una escala que hablan de los murciélagos. Bueno, el timbre, ¿cierto? El timbre es algo también, una característica muy importante en el sonido, porque, por ejemplo, eh, hay hombres que tienen un timbre de voz, ¿sí? Que ustedes, o bueno, personas, por decir algo así como para meternos en el cuento. Ustedes pueden estar en su salón, digamos que estamos presencial, y escuchan la voz del profe Armando, ¿sí? Él no necesita entrar al salón, él está afuera, allá llamándole la atención a alguien, ustedes ya van a saber qué es él. ¿Por qué? Por el timbre de voz, ¿sí? Entonces, hay veces, por ejemplo, el timbre de voz se parece entre los hermanos, entre papá e hijo, porque morfológicamente nuestra garganta está diseñada muy similar, es decir, morfológicamente por la forma de la garganta, ¿sí? Nosotros emitimos esos sonidos y se parecen mucho genéticamente entre la familia, pero cuando no es así, ¿cierto? Difiere de otras personas. Por ejemplo, estoy escuchando una canción y digo, ya sé qué cantante es. Entonces, lo mismo como pasa con la voz humana, lo mismo sucede con digamos, los instrumentos o cualquier otro sonido que llegue a nuestros oídos. Bueno, eso era la primera guía, muchachos. Tenían que ver estos videos, reforzar esto y el taller, ¿sí? Entonces, el taller, eh,
Importante el experimento. Hay unos experimentos muy sencillos. Algunos me hicieron que colocaron un plástico y después colocaron unos arrocitos para saber que el sonido, pues sí son ondas de presión, son ondas mecánicas, pero hay muchos, hay bastantes que ustedes pueden hacer con parlantes. Bueno, y esto de ingresar a esto se llama un laboratorio virtual, ¿sí? ¿Y qué sucede? Si ustedes oprimen acá este botón verde, esto empiezan a caer gotas, empiezan digamos, a hacerse las ondas. Ustedes van a modular, ¿qué significa modular? A cambiar esto, a mover la frecuencia y la amplitud. Esta la frecuencia, recuerden que es el número de oscilaciones en un tiempo determinado. Y la amplitud de la onda es la longitud como tal. O sea, eh, digamos, la longitud de la onda, a ver, voy a tratar de explicarlo acá en esta onda que está dibujada. Esta parte de abajo se llama un valle, ¿sí? Y esta parte de arriba se llama una cresta. Aquí un valle, una cresta, un valle, una cresta. Si ustedes se dieron cuenta, aquí el valle en la primera está mucho más abajo. Aquí subió, pero luego se trató de mantener constante, ¿sí? Entonces, ¿qué significa la amplitud? La amplitud es la distancia de valle a valle, de valle a valle. Entonces, por ejemplo, si ustedes miran la distancia que hay acá entre estas dos, va a ser diferente a esta y esta, ¿sí? Y eso es la amplitud. Yo la puedo medir de cresta a cresta o de valle a valle, ¿sí? Y también hagan de cuenta como que estos son montañitas, entonces cuando hay muchas montañitas, ¿sí? La frecuencia varía porque hay más cantidad de ondas en un periodo de tiempo determinado. Bueno, es eso lo que ustedes tienen que hacer, sacar pantallazos y explicar. Pero para poder explicarlo, pues ustedes tienen que tener algunos conceptos básicos que ya se han visto, vuelvo y repito, como la frecuencia y la amplitud. Bueno, muchachos, esto era lo de la primera guía. La segunda guía, ¿sí? Ya nos detenemos en el proceso de audición y el efecto Doppler, ¿sí? El efecto Doppler, esta F sub 0 es la frecuencia, ¿sí? El efecto Doppler tienen que leerlo, tienen que estudiarlo. Yo les doy varios videos en YouTube de cómo es lo del efecto Doppler, ¿sí? Aquí está el efecto Doppler. Voy a tratar como de resumirlo en un ejemplo sencillo. Por ejemplo, bueno, valga la redundancia, yo estoy en el colegio, ¿sí? Una cosa es que venga una ambulancia con la sirena encendida y yo la vaya escuchando, pero yo estoy quieto, ¿sí? Otra cosa es que la ambulancia está a una cuadra y yo me voy acercando a la ambulancia, ¿sí? Voy caminando hasta la ambulancia, a ver allá qué fue lo que pasó, y el sonido va a ser diferente. Y otra cosa es que la ambulancia venga hacia mí y yo voy hacia la ambulancia, ambos vamos moviéndonos. Entonces, cuando eso sucede, el efecto Doppler ocurre, que es estas formulitas que ustedes tienen acá, ¿sí? Si la fuente que emite la señal se encuentra en reposo y el observador se acerca a ella, si la fuente se encuentra en reposo, el observador se aleja de ella, ¿cierto? O si los dos se unen. Todas estas formulitas, ¿sí? Pueden variar y hay varios ejemplos. Luego viene lo del oído y la audición, que era lo que yo les decía, cómo es que hacemos para oír. Ustedes ahorita en este momento están operando todos estos huesecillos que van a un nervio, que este nervio transmite la información al cerebro y el cerebro lo codifica. Imagínense la velocidad que lleva esa canalización de información. Entonces, que hay un oído externo, un oído medio y un oído interno, ¿sí? Entonces, eh, aquí vamos a mirar el funcionamiento del oído y su relación con la física, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es lo de las frecuencias? Aquí viene también un concepto parecido al intervalo audible, que es la capacidad auditiva, ¿sí? Entonces, aquí también, por ejemplo, trae algunas recomendaciones que no se recomienda, pues, tener mucho tiempo los auriculares, ¿sí? O los audífonos en los oídos, por ejemplo, tenerlos una hora, hora y media, descansar y de pronto otra hora por la tarde, o dejarlos a muy alto volumen durante tiempo prolongado. Eso nos va dañando, ¿qué? Nos va dañando esta recepción. Y por eso es que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto algunos abuelitos que se ponen aquí como una especie de audífono para que puedan escuchar. Es precisamente para que capte todos esos sonidos y los amplifique y aquí los pueda recepcionar el oído interno. Bueno, eso es muchísimo lo que hay que hablar.
Y por último, lo de la voz, ¿sí? La voz, pues también nos ayuda, pues, aquí está lo que yo explicaba, lo del umbral del dolor y el umbral de audición. Entonces, la voz, ¿sí? Que es lo que yo en este momento estoy haciendo, ¿sí? Estoy en mis cuerdas vocales y en mi garganta en general emitiendo o siendo un emisor de sonidos. Bueno, lo mismo, por favor, ver los videos, ¿sí? De pronto aquí lo de efecto Doppler hay que mirarlo con cuidado. Yo voy a tratar de explicarlo en clase si tienen dudas, ¿sí? Lo mismo, un video sobre el efecto Doppler, realizar resúmenes de de todo esto y de la temática. Por favor, las guías con hoja de portada. 4, realizar un ensayo crítico sobre los cuidados que debemos tener al usar auriculares a alto volumen, ¿sí? El ensayo de tener justificaciones con conceptos físicos. Entonces es lo que les estaba diciendo, pero justificarlo físicamente, porque interactúa con nuestros oídos esa fuente emisora cercana, ¿sí? Que es la que realmente repercute en alguna enfermedad. Durante la clase se van a realizar algunas preguntas, que es lo que venimos haciendo, deben estar pendientes para anexarlas con sus respectivas respuestas al desarrollo de la pregunta guía, ¿sí? Quinto, resolver. Entonces, esta guía ya viene un poquito más completa. De acuerdo a a las consultas que ustedes hagan, pues van a explicar todo esto. Bueno, muchachos, entonces ya viene la tercera guía y lo que les decía, conceptos básicos de óptica. Aquí ya no vamos a hablar de sonido, sino vamos a hablar de la luz y las características de la luz como tal. Entonces, para poder caracterizar esta luz, pues tenemos que tener en cuenta qué es esto del espectro electromagnético. Bueno, muchachos, yo creo que lo dejamos acá. Siempre quedó un poquito extensa la grabación. Ahorita se las paso por el grupo.